Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. En el día de hoy, episodio número 255, en el que vamos nuevamente a tratar la temática de invertir en empresas, de invertir en emprendimientos. Hace un tiempo ya en el club estamos determinando meses con distintas temáticas, como habrán escuchado en los episodios anteriores. Venimos hablando también del mercado inmobiliario y bueno, en este mes vamos a estar justamente hablando de lo que tiene que ver con invertir en emprendimientos. El pasado episodio estuvimos hablando de justamente la competencia de emprendimientos que tenemos Te Invierto. Si no lo escuchaste, te invitamos a escucharlo en cualquiera de las plataformas. Y en el día de hoy tenemos un entrevistado que justamente tiene que ver con esto de invertir en empresas y también de oportunidades. Guille, además tengo el orgullo de ser parte de este proyecto, así que para quienes no te conocen, Guille, contarle a la gente quién es Guillermo Rodríguez y cómo llegás al mundo financiero, por decirlo más, y de antemano, gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, Nico, un gusto. Tenía pendiente el orgullo de participar en el podcast. Bueno, yo soy abogado de profesión, en realidad. Hoy más un emprendedor, te diría. No vengo del sector financiero, vengo del sector jurídico, del asesoramiento en materia de tecnologías, de propiedad intelectual y de derecho regulatorio, sobre todo. Pero bueno, la materia financiera es una materia regulada también, entonces eso de un poco también me fue abriendo la puerta. ¿Cómo llego a un poco el tema de inversiones y sobre todo con Crowder? Partió de la base de justamente estando en el mundo de asesorar emprendimientos y empresas, uno va identificando y conociendo cuáles son los principales dolores de sus clientes en ese entonces. Y uno de los principales era la dificultad de acceso al financiamiento o de alternativas de financiamiento que fueran reguladas, eficientes y sobre todo óptimas para que las empresas o emprendimientos puedan justamente apostar a crecer, desarrollarse, generar más empleo y un poco de eso. A mí me gusta siempre decir, hacer la historia de las cosas, ¿no? La pregunta es, todo comenzó, ¿cómo nace Crowder? Digamos, que también me involucra esa historia un poco, pero ¿cómo fue que comenzó todo esto? Bueno, por ahí lo hemos contado un par de veces. Esto fue literalmente un sueño, una idea que soñó uno de los cofundadores, que fue Nico Fornasari, que me la trasladó a mí en un verano en el que, casualidad o no mediante, la idea que él me tiró desde el punto de vista regulatorio había sido, valga la redundancia, regulada por el Banco Central hacía una semana. Y bueno, a creer o reventar, nos pusimos a investigar y a trabajar muchísimo en eso. La idea era básicamente tener una plataforma de inversiones que permitiera que empresas hicieran oferta pública de valores de una forma accesible, eficiente, súper simplificada, y que del otro lado los inversores minoristas, que por ahí era un público altamente desatendido históricamente, tuvieran la posibilidad de invertir de forma diversificada en instrumentos de deuda, en instrumentos de acciones, de empresas locales o regionales y o de proyectos de la economía real de nuestro propio país. Y eso, para la ley y para el Banco Central, era una plataforma de financiamiento colectivo. Ahí se fue como la originación de la idea, y la historia cuenta un poquito más adelante que, como ya lo recontra sabes, no tuvimos mucha aceptación al principio del público en general, del público que nos podía por ahí apoyar, hasta que logramos ganar un concurso de emprendimientos que organizó la Universidad Católica del Uruguay, en donde ahí te conocimos, en esas instancias ahí. Yo era jurado yo lo hemos contado ya, pero acá en el podcast nunca. Yo era jurado de esa competencia y ahí ella aparece con la idea y tal, yo obviamente vinculado a esto del mundo de las inversiones y a lo financiero me pareció genial. Y ahí un poco la excusa con la cual yo hablo con Guille es, nosotros tenemos en este Club del Inversor gente
ávida de invertir y tenemos también, por otra parte, empresas que necesitan financiamiento. Por tanto, no teníamos un vehículo y ahí es donde aparece Guille. Yo ahí lo convoco a Rodri, que fue también fundador de esta comunidad del Club del Inversor, y le digo que me parecía genial, digamos, meternos en este proyecto de Crowder, y así fue que comenzó todo. Hablaba de las empresas. ¿Qué problema hoy le resuelve Crowder a las empresas? Bueno, nosotros nos presentamos en definitiva como una alternativa de financiamiento institucional, una alternativa que, cuando me refiero a institucional, es en el sentido de que estamos en el marco del mercado de valores. Básicamente hoy las empresas tienen tres opciones de financiarse: el financiamiento institucional, que en Uruguay es básicamente bancario; el autofinanciamiento, que es cuando tiene la posibilidad de financiarse por sí misma; o el financiamiento privado, que se desglosa en una infinidad de instrumentos, algunos más sanos que otros, pero que muchas veces es ineficiente desde aspectos fiscales o financieros. Y bueno, nosotros en Crowder tratamos de reimpulsar lo que es el mercado de valores nacional, que viene bastante subdesarrollado, si se quiere, como economía país, dándole la posibilidad a las empresas de acceder a un financiamiento que es alternativo al bancario, que es un financiamiento por ahí más adaptable a las necesidades de la empresa. Eso te iba a preguntar. Pues, nos ha pasado en Creador que en realidad las empresas que han emitido con nosotros no es que no vayan al banco, o sea, no somos excluyentes. Exacto. Entonces Somos complementarios. Exacto, somos complementarios. Eso es la siguiente pregunta que te iba a hacer. No, de hecho el financiamiento bancario es recomendable y es súper sano, y también es institucional, y eso profesionaliza a la empresa. El mercado de valores, no en Uruguay, en cualquier parte del mundo, tiene la característica de que, por su volumen siempre, y por tratarse de que no es el riesgo de un único actor que brinda el financiamiento, tiende a tener la posibilidad de dar un financiamiento a mayor plazo y de mayor monto. Y además que, a diferencia del financiamiento bancario, donde un poco las condiciones las pone el banco, que es el que presta, en el mercado de valores hay una oferta pública que presenta a la empresa con las condiciones que para ella entiende que son atractivas para el mercado, pero al mismo tiempo que más se ajustan a la realidad de su negocio y que le van a poder permitir honrar esa deuda que está tomando. Si fuera en el caso de acciones, evidentemente ese financiamiento sí excluye el financiamiento bancario, porque ya no es deuda, es una empresa que está abriendo su paquete de accionario al público. Ahí Guille le está hablando a las empresas. Guille habla hermoso, por eso me lo dejo hablar. Guille le está hablando a las empresas, pero traducido del otro lado, básicamente en Crowder, que es una plataforma donde las empresas pueden o conseguir dinero en formato de préstamo, en un bono, emitir deuda, o abrir su paquete accionario, es decir, vender parte de su empresa. Es decir, quizás si nos estás escuchando y sos inversora o inversor, en Crowder vas a poder encontrar oportunidades para ser parte de una empresa, así como cuando compras una acción de Apple, de Amazon, de Netflix en la bolsa de Estados Unidos, vas a poder encontrar esa oportunidad también en la plataforma Crowder, justamente en empresas nacionales, y también vas a tener la oportunidad de coparticipar como financista de distintas empresas. Ahora, empezamos a trabajar en el pasado, ¿no? Empezamos a trabajar mucho antes, pero empezamos un proyecto que empieza en 2021, pero que tramita obviamente todo lo que es el procedimiento regulatorio de autorización. Nosotros somos una institución regulada y supervisada por Banco Central. Ese trámite nos insumió 18 meses aproximadamente. Y eso concluyó en mayo del año pasado, es decir, del 2024. Y en junio empezamos oficialmente nuestro inicio de actividades. Bien. Contale a la gente, Guille, que quizás no entró a la plataforma, tanto si sos inversor como si sos una empresa interesada, para que un poco vean cuál es lo que ha pasado hasta hoy día. ¿Qué tipo de empresas ya han emitido? ¿Cómo le ha ido a las empresas que emitieron hasta ahora? Bien, como plataforma, lo primero es, nosotros no estamos enfocados en una única industria o vertical. A la fecha hicimos 3 emisiones para 2 empresas, una del rubro de tecnología y seguridad y portería, que es Foxys,
y otra para el sector gastronómico, que es la empresa Product de France, y así podríamos haber incursionado en otras industrias, y de hecho estamos trabajando para ello. Son empresas de tamaño mediano, no son empresas de gran porte desde el punto de vista de facturación, porque hoy todavía no lo tenemos permitido eso. Las empresas que pueden participar en Crowder al día de hoy no pueden haber facturado más de 75 millones de unidades indexadas, que son más o menos 10 millones y medio de dólares. O sea, vamos a hacer un pupurrí ahí, te interrumpo, porque ya que si una empresaria o un empresario nos está escuchando, los requisitos para trabajar con nosotros son tener una facturación menor a 75 millones de UI anuales. Estamos hablando de 10 millones y medio de dólares aproximadamente. Perfecto. Tiene que ser una sociedad comercial, es decir, una SAS que pueda emitir deuda solamente hoy, no puede acciones, una sociedad anónima que puede ser deuda o acciones. Y bueno, y las SRL estamos ahí justo consultando con el Banco Central, pero entendemos que pueden también emitir deuda. Y los montos que pueden obtenerse, si un empresario hoy nos está escuchando, aprovechando la volada. Nosotros las emisiones las podemos hacer hasta 10 millones de unidades indexadas, que son $1,5 millones de dólares. Eso aplica por empresa y por deuda o por acciones. Y al mismo tiempo también está bueno aclarar que por el mecanismo de financiamiento, hacer una emisión que busque un financiamiento inferior a $300,000 no es lo mejor para este mecanismo. O sea, si nos estás escuchando y precisas financiamiento, es una opción viable entre 300.000 y $1,5 millones. Bien. Después, mucha empresa, aprovecho ya que estamos hablándole a ese sector, nos pregunta por el tema de las tasas. ¿Qué nos puedes contar, Guille, sobre el tema? Bueno, la definición de la tasa es un trabajo que se hace en conjunto entre la empresa emisora y el comité de evaluación interno que tenemos en Crowder. ¿Qué se evalúa ahí? Obviamente que lo mismo que evalúa cualquier instrumento financiero al momento de fijar una tasa. Es decir, cuál es la tasa libre o cuasi libre de riesgo que está hoy fijada en la moneda en concreto en que se está emitiendo, porque recordemos que para el empresario que esté escuchando, en Crowder se puede emitir en dólares, en pesos uruguayos o en unidades indexadas. Y eso es importante porque puede elegir qué moneda se ajusta mejor a su negocio. Bueno, entonces para fijar la tasa, lo primero es, ¿cuál es la tasa, entre comillas, libre de riesgo? Que si es dólares serán los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o será justamente la tasa que haya fijado el Banco Central para los pesos. Esa es la base como en cualquier instrumento. Y luego sobre eso hay que considerar el riesgo que implica cada una de las empresas, que eso es siempre un caso a caso, porque una empresa o proyecto difiere en riesgo enormemente. Depende de la trayectoria, depende de la facturación, depende de su management, o sea, de quienes lo dirigen. Para quien nos está escuchando, y nuevamente le tenemos que hablar a los dos públicos, porque tenemos los dos lados, la primera emisión salió al 8,5 anual en dólares. En agosto del año pasado salió a una tasa bruta del 8,5 anual en dólares. Digo bruta porque obviamente a eso había que aplicarle el IRPF. Eso es tanto, es decir, ¿cómo gana Crowder? Quizás alguien se preguntaría, ¿no? De los dos lados, quien nos está escuchando, ¿cómo es que gana? Crowder básicamente le cobra una comisión a los inversores y también le cobra una comisión a las empresas. La tasa justamente hablándole ahora a la inversora o inversor que nos está escuchando y que va a entrar a la plataforma para ver qué oportunidades puede encontrar, la tasa a la cual puede invertir es un 8,5 bruto, que le queda algo así 7,9, una cosa así quedó en ese caso, en esa oportunidad. Concreto, una vez descontado IRPF, sí. Que somos agentes de retención. No, nosotros no, la empresa. La empresa es agente de retención, ahí va, perdón. La empresa emisora es el que oficia como agente de retención de impuestos de cada una de las emisiones respectivas. Bien. Y la segunda, lo que es el agente de pago, es decir, quien le cobra a la empresa los intereses, capital y o utilidades, dependiendo del caso, es Crowder, y la que le distribuye el pago a los inversores es Crowder. ¿Y la segunda emisión, en cuanto a tasas? La segunda emisión, que fue Product de France, debutamos una emisión en unidades indexadas, que es un poco esto que yo mencionaba de la ventaja que implica para una empresa local que tiene sus ingresos en dólares y sus costos sus ingresos en pesos y sus costos en pesos, la posibilidad de endeudarse en la misma moneda.
En este caso fue en unidades indexadas, que son pesos uruguayos ajustados. Y la tasa que se fijó ahí fue UI más 8, también bruto. Un poco considerando también cuál era la tasa libre de riesgo en ese momento y cuál era el riesgo de una empresa este, más joven y en el sector, que de alguna manera estaba emitiendo también. Guille, tanto la empresa que quizás le puede servir esto como una oportunidad para financiamiento, como la inversora o inversor que va a invertir en la plataforma el día de mañana. Una de las preguntas que se deben estar haciendo es, bueno, ¿cuáles son las garantías? ¿Qué hay de garantías? ¿Hay garantías? ¿No hay garantías? ¿Cómo se maneja eso? En las emisiones de deuda, al igual que cuando, por ejemplo, un banco le presta dinero a una empresa, buscamos que haya una garantía del repago del servicio de deuda que los inversores le están dando a la empresa. Ahí el tipo de garantía depende en cada una de las empresas, porque obviamente que depende de qué tipo de créditos y cobros y en qué formato tiene la empresa. La ventaja del mercado de valores y de Crowder en sí como institución del mercado de valores es que por ahí le permite a la empresa mayores opciones de garantía, porque puede establecer distintos formatos. ¿A qué me refiero con esto? Y para poner un ejemplo con las cosas que ya se han emitido en la plataforma. En el caso de Foxy, por ejemplo, una empresa que sus ingresos son el cobro de los contratos que tiene con los edificios a los cuales le presta el servicio, lo que hicimos fue ceder el cobro que tiene la empresa de esos contratos a un fideicomiso en garantía. Esto significa, en criollo, que si la empresa incumpliese un pago, hay un fideicomiso de garantía que va a pasar a cobrar directamente de los edificios que le tendrían que pagar a Foxys, se lo van a pagar al fideicomiso y el fideicomiso así cubre con el saldo que haya incumplido la empresa. En el caso de Product de France fue algo similar, pero en vez de ceder el cobro de contratos con clientes, lo que se cedió a un fideicomiso en garantía fue los créditos futuros de tarjetas de crédito Visa que opera la empresa. Es decir, todos los cobros por tarjetas de crédito Visa que tienen la empresa, que son un flujo constante mensual, y que hay una sobrecobertura del servicio mensual de deuda, se ceden a un fideicomiso en garantía. Esto es decir, si de vuelta hay un incumplimiento, se activa ese mecanismo de garantía y el fideicomiso pasa a cobrar directamente todos los créditos de Visa que le procesa el adquirente de pagos, en este caso es TotalNet, pasa a cobrarlos directamente para así cubrir. Ahora, Guille, saliendo un poco del palo técnico y demás, yendo a otro tema nada que ver. Con esto no inventamos nada. Esto existe en otros lugares, ¿no? No es un invento revolucionario ni nada. O sea, simplemente nos adecuamos a una ley que salió. Absolutamente. O sea, el financiamiento colectivo o el crowdfunding de inversiones existe en Estados Unidos, en Europa y en un montón de países. Lo que nosotros un poco hicimos fue aprovechar una regulación incipiente, aprovechar una oportunidad de mercado y sobre todo tratar de ajustarla a esa idea importada, tratar de adaptarla a la cultura y al mercado nuestro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hoy Crowder inició sus actividades procurando hacer emisiones de deuda, de renta fija, de empresas, entendiendo que, bueno, que era un producto, sobre todo la renta fija, más conocido para el inversor, pero que al mismo tiempo estábamos innovando porque son casi nulas las empresas que emiten deuda en modalidad de oferta pública y que están disponibles para que los uruguayos invirtamos. O sea, siempre hablamos de que se invierte y eso está muy bien, y vos y el Rodro hablan largo y tendido y por suerte hacen un gran trabajo al respecto de eso, pero lo que no se visualiza muchas veces es que los mecanismos de inversión acaban, la gran mayoría, siendo en el extranjero. Y bueno, y a veces en esa propia diversificación está bueno que se pueda invertir en el país en, obviamente, una multiplicidad de instrumentos, en letras de regulación monetaria, como en un instrumento mayoritario y seguro como es, pero cuando vamos a mirar el financiamiento corporativo, es decir, los bonos de empresas, las acciones de empresas, vemos que no hay mercado.
y de alguna manera está bueno también diversificar una parte, aunque sea bien pequeña, de nuestro portafolio en economía local. Y hay también un poco esa filosofía de, che, hay que reinvertir y hay que mover nuestra propia Y economía. ahora, una cosa para que la gente lo entienda, o sea, hablándole ahora al inversor, pero para que entienda qué es lo que sucede del otro lado. La realidad es que la mayoría de esto que te va a decir la gente no lo sabe, pero vos hoy si tenés una empresa y necesitas financiamiento, podés pedírselo a un amigo, una amiga, family and friend, como se le llama, ¿no? Podés pedírselo al banco. Pero vos no podés salir justamente a las redes, acá a un podcast, a la televisión, a la radio. No podés salir públicamente a ofrecer una inversión en tu empresa. ¿Por qué? Y esto es lo que la gente no sabe. Porque hay una ley que lo impide, lo regula. Entonces, justamente hacer eso se llama hacer una oferta pública. Y si no lo haces en un ambiente regulado, no lo podés hacer. Entonces, si yo tengo una empresa y necesito $100.000 para mi empresa, no puedo salir a todo el barrio, creo que el límite son 25 personas, creo que. La oferta privada es hasta 25 inversores y no puede ser distribuida al público en general ni comunicada, tiene que ser uno a uno, tenés que ir. Exacto. Ahí es donde entramos nosotros a jugar. Nosotros le permitimos a esa empresa, como lo hizo Saint Germain, como lo hizo Foxys, le permitimos a esa empresa que salga a hacer oferta pública, diga, vengan a invertir en mí, porque yo a través de Crowder le estoy generando una emisión y dándole oportunidades a ustedes. Exacto. O sea, ahí hay un tema también publicitario, marketing, como lo quiera llamar para la empresa. Sí, exacto. O sea, a ver, para el que está escuchando que es empresario o está buscando financiamiento para la empresa, hay que entender bien cuáles son las ventajas que brinda este tipo de financiamiento. La primera es que el tratamiento fiscal de este tipo de financiamiento es el mismo que tiene el financiamiento bancario. Son financiamiento deducible de impuestos y demás, que no es lo que vos obtenés con un financiamiento privado, que es ineficiente desde ese punto de vista. En segundo lugar, la posibilidad, como yo decía, de emitir en la moneda que más se ajuste a tu actividad, en plazos también ajustados a tu actividad. Hoy estamos viendo emisiones de 4 años, de 5 años, pueden ser 2 o pueden ser 10. Eso está de alguna manera disponible a la realidad de cada empresa. Las garantías pueden ser sobre flujos, sobre contratos, sobre créditos, pueden ser garantías hipotecarias, hay una multiplicidad de garantías. Y, como decías, la posibilidad de conectar con el público en general. O sea, cuando uno mira y dice, ok, yo tengo una empresa que de alguna manera vende un producto o servicio al mercado, ¿no? Al mercado directo, al mercado consumidor. Perfecto. ¿Cuánto a veces destina una empresa de marketing y comunicación para colocar determinado producto o servicio? Con una oferta pública, de alguna manera está matando 2 pájaros de un tiro, porque está saliendo a buscar financiamiento, pero lo está yendo a buscar del público en general, está poniendo su marca, su actividad, su producto o servicio en boca y en ojos de todo el público. Y además se genera una conexión virtuosa entre que si yo soy un inversor, ya sea en deuda o en equity, en acciones, de determinada empresa, me convierto en hincha de esa empresa. Quiero que le vaya bien a esa empresa. Por supuesto, sí. Entonces, porque de alguna manera está atado también al éxito que voy a tener yo como inversor. Entonces, también como empresa hay que entender que si hago una oferta pública, en Crowder o en el mecanismo que sea, la oferta pública como tal en general, tiene ese motor que yo la verdad lo considero como un gran activo y una gran ventaja. ¿Cuánto me estoy indirectamente ahorrando de marketing en posicionar mi marca y hacerme súper conocido? 3 cosas para cerrar, Guille. La primera, lo voy a decir yo, lo que más me gusta de lo que hacemos es que le damos la oportunidad a la gente para invertir a partir de $100, que hoy, o sea, bajamos sustancial. $100 la primera visión, la segunda creo que fueron $1,000 Sí. Sí, o sea, más o menos $150, muy poco dinero, y eso me parece importante que haya oportunidades en el mercado. La segunda tiene que ver contigo y justamente, básicamente, ¿qué hace un abogado dedicándose a esto y disfrutar realmente esto que haces? Porque ¿te lo pensás en tu casa a veces? Sí, ahí como emprendedor te diría que esto
cualquier emprendedor con el que hables y que haya recorrido un poquito de camino te va a decir que esto no es por dinero, y no debería hacerlo porque si no te llegás al burnout o al agotamiento muy temprano. Tiene que haber un propósito detrás de cualquier emprendimiento. Yo estoy haciendo esto porque de alguna manera me identifico con el propio público de Crowder, en el cual no tuvo formación específica financiera, tampoco tuvo educación financiera formal como me gustaría que tuviéramos en escuelas, en liceos e incluso en la universidad. Y ya más de adulto me enfrenté a, obviamente, seguridad social, inflación, hasta como dice Rorro a veces un presupuesto de hogar, o como comentás vos también, de dónde invierto mis ahorros, etcétera. Y me parece que había siempre un gran debe. Y después, obviamente que la contracara de esto que mencionamos en este negocio es, como emprendedor y viendo a los empresarios y emprendedores de nuestro país, generar alternativas de crecimiento, de desarrollo. O sea, hoy yo miro y digo, perfecto, entre las 2 empresas que emitieron en Crowder hay directamente 250 puestos de trabajo. E indirectamente no sé cuántos, no tengo el dato, pero son unos tantos más. ¿Qué pasa si en Crowder hubieran 10, 15, 20 empresas creciendo y apoyándose de inversores uruguayos, y cuántos puestos de trabajo se generan por eso? Me parece que ahí está el valor y ese es un poco el propósito de el motor de las pymes, y las pymes son el motor del país. Y sobre todo también dejar el mensaje de que, como todo esto, nosotros estamos haciendo esto en un mecanismo regulado, cumpliendo las normas y tratando de honrar lo máximo posible la ética, lo cual obviamente no quita que estamos siempre en un mundo de inversiones y, como dice cualquiera del área, cualquier inversión conlleva un riesgo y eso también hay que entenderlo y sopesarlo. Y esto no es pongamos todos los huevos en una misma canasta o pongamos... Yo no estoy invitando acá a nadie. Hay 254 episodios antes de este, exacto, donde los que lo advierten. Con esto no es vengan todos a invertir todo su patrimonio acá. No, eso no es un error. Hay que informarse, hay que educarse. Nosotros estamos tratando de generar una alternativa más en el menú de opciones de inversiones y de financiamiento empresarial, pero en el Uruguay, apostando en el Uruguay y apostando también a la región. Y con estas hermosas palabras del señor Guillermo Rodríguez, ¿cómo la gente puede contactar o ver algo más de Crowder? Bueno, pueden en primer lugar entrar a nuestra plataforma, que es nuestro sitio web, la página que es www.crowder.fund, que es Crowder, es CROWDER.fund, que es como fundación, pero resumido, FUND, crowder.fund. Y si no, nos puede seguir también en redes. Estamos en Instagram y en LinkedIn con bastante presencia. Y ahí también tenemos información en nuestra plataforma. Así no inviertan en nada. Los invito a que vayan a la sección Aprender, que tenemos ahí una plataforma de educación financiera que armamos con el equipo y que también tiene la participación de Nico y de Rorro. Y creo que ahí ya hay un buen valor para dejar. Espectacular. Muchas gracias, Guille. Gran emprendedor, gran socio y mejor persona. Así que nada, gracias, Guille. Y esperemos que les haya gustado. Como siempre, si les gustó, pueden compartirlo, ponernos like, comentarios. Ahora en Spotify se puede comentar por todos lados. Y ahí podemos interactuar. Así que lo que quieran, cualquier duda, consulta, pueden comentar por allí. Y con esto vamos cerrando por el día de hoy. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Buen fin de semana. Saludos para los que viajan o pasean en turismo. Chau, chau.